Vamos a empezar. Web Talk Sende. Esto es un conversatorio sobre el impacto económico del COVID-19 en Venezuela y en la población venezolana migrante. Vamos a contar con dos ponencias bien interesantes. Una es Drubal Oliveros, director de Ecoanalítica, y ha estado haciendo mucho seguimiento a toda la situación económica de Venezuela, a nivel macro, a nivel micro, y entendiendo, por supuesto, como todos estamos ahora tratando de entender el impacto del COVID-19 en la población venezolana. Y con David Licheri, quien es director de Equilibrium Sende, enfocado sobre todo en la parte económica de lo que es la organización, y quien va a conversar sobre lo que es la parte de los migrantes, ¿no? Desde Equilibrium Sende se han realizado una serie de encuestas últimamente que han arrojado resultados muy interesantes sobre la población migrante bajo el contexto del COVID, entonces vamos a estar conversando un poco de eso también. Este es un evento organizado por Equilibrium Sende, que es un think tank, un centro de investigación sin fines de lucro, que lo que busca es generar investigación, contenido e incidencia en temas relacionados al desarrollo socioeconómico de la región. Y por CABEMPE, que es la Cámara Empresarial Venezolana Peruana, una organización privada, también sin fines de lucro, que lo que busca es básicamente generar o fomentar las relaciones binacionales, económicas, entre actores privados en Venezuela y en Perú, y representar al empresariado venezolano, a los emprendedores, a los grandes, a los chicos, aquí en Perú. Yo soy Gustav Brockmeyer, yo les voy a estar ayudando hoy con la moderación, si se puede. Por supuesto, vamos a entrar a un tema que se ha tocado desde varios ángulos. Estoy seguro que es de lo que todos hemos estado hablando, leyendo y escuchando estas últimas semanas, el COVID-19. Y ya ha pasado quizás de ser una discusión únicamente sobre el tema de salud a ser una discusión sobre el impacto económico que esto genera, ¿no? Las cuarentenas alrededor del mundo han generado desafíos para muchas poblaciones, sobre todo para poblaciones vulnerables, y el impacto económico va desde un nivel macro hasta el nivel del individuo que no tiene un trabajo en estos momentos, que no está generando ingresos, está enfrentando por ende muchas dificultades, ¿no? Básicamente vemos que poco a poco estamos entrando también en un periodo distinto, ¿no? Quizás llamarlo la siguiente fase de lo que va a ser el COVID o el impacto del COVID en la región, donde pasamos a levantar poco a poco las cuarentenas, ¿no? Vemos que ya varios países han empezado con este proceso o están por empezar, y esto también va a traer unas implicaciones bien interesantes, entonces esperemos poder también entender o conversar sobre lo que va a ser este periodo post-cuarentena. Por mi parte, creo que esto va a ser una charla bien interesante, una conversación bien interesante. Vamos a empezar con la ponencia de Asdrúbal Oliveros, vamos a seguir con la ponencia de David Licheri, y luego vamos a abrir un espacio para conversar. Y en ese sentido los invito a chequear el icono de preguntas en su pantalla para que puedan ir haciendo las preguntas que consideren. Por mi parte, yo creo que esto ya es bastante. Muchas gracias a todos por sumarse, muchas gracias a David y Asdrúbal por tomarse el tiempo de conversar con nosotros. Entonces vamos a dar inicio a la ponencia de Asdrúbal Oliveros. Asdrúbal, te esperamos. Sí, bueno, buenos días. Muchas gracias de verdad a Equilibrio Sende por la invitación. Voy a ir poniendo aquí una presentación para compartir. Yo voy a hablar alrededor de unos máximo 20 minutos para hablar un poco, bueno, cuál es el contexto venezolano al que se enfrentan, contexto de la economía venezolana al que se enfrentan los venezolanos, tanto los que están dentro como los que están llegando, los que están fuera y tienen familiares en el país, ¿no? Voy a destacar 4 elementos que a mi juicio son diferenciadores de la crisis del COVID en Venezuela respecto a otras economías. Y quiero arrancar por allí. Obviamente el problema de la pandemia es global. Hay una disrupción total de la economía a nivel mundial. Difícilmente un país pueda crecer en estas condiciones. Pero la mayoría del mundo, la mayoría de los países y la mayoría de los países de la región, me voy a centrar en Latinoamérica,
si bien estaban en una etapa de bajo crecimiento, algunos en desaceleración, no venían de una contracción económica tan profunda como la que tiene Venezuela. Entonces, en el resto de Latinoamérica, la crisis del COVID es algo nuevo, es una disrupción total frente a su realidad. Bueno, te tienes que encerrar en tu casa, tienes que dejar de consumir, empresas que paran, mientras que en Venezuela es un obstáculo más en una seguidilla de dificultades que viene arrastrando la economía venezolana desde hace aproximadamente 6 años. Eso tiene elementos positivos y negativos. ¿Por qué digo positivo? No, parece lógico. Porque al final el venezolano siente en este momento que el tema del COVID es algo más en su escalada de obstáculos, en su escalada de dificultades, y por supuesto su manera de enfrentarlo a lo mejor no es tan ruda como lo está haciendo un ciudadano de otros países, ¿no? Digamos que nosotros ya estamos inmersos en una lógica de crisis, en una lógica de colapso, que es lo que ha condicionado nuestra conducta en los últimos años. Eso yo veo que es un factor positivo, pero lo negativo es creer que esto es una cosa más y que no va a tener impactos más severos, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que intentaré reflejar en esto. Fíjense dónde estamos nosotros y ese es el primer factor diferenciador que quiero destacar, ¿no? La economía venezolana viene de un ciclo de 6 años de caída inusitada, sin precedentes en la historia de Venezuela, en la historia de Latinoamérica e incluso en la historia global, mundial. Digamos, difícilmente podamos encontrar un país que no haya pasado por una guerra o un desastre natural que haya perdido casi el 70% de su economía en 6 años, como ha ocurrido en Venezuela. No tiene comparación en la región la contracción de la economía venezolana. Esto, por supuesto, se traduce en unos niveles de empobrecimiento, de destrucción de riqueza, de pérdida de calidad de vida, y es un factor, no voy a decir que el único, pero obviamente es un factor clave para entender la salida de migrantes, la salida de venezolanos de Venezuela. Venezuela siempre se caracterizó por ser un país receptor de migrantes, no de salida, y en estos últimos años eso cambió significativamente, y bueno, hay estimaciones independientes que hablan de más de 5 millones de ciudadanos, ¿no? Y esto explica, pues, parte por este contexto. Si vemos los acumulados, ustedes lo pueden ver allí, una economía que perdió casi 70% en 6 años, ¿no? Solo el año pasado cayó 40%. Les doy un dato, el mundo está preocupado porque va a caer este año 6%, es más o menos el consenso. Bueno, Venezuela cayó 40% el año pasado, ¿no? Para que podamos mirar un poco dónde estamos. La caída de nuestras exportaciones es de casi 71% y de nuestras importaciones es 83%. Entonces, primer elemento diferenciador del COVID con el resto del mundo, nosotros venimos de una aguda crisis. Si usamos lenguaje médico, nosotros tenemos condiciones preexistentes de deterioro que hacen obviamente más grave el problema en Venezuela, ¿no? Se suma al COVID a una seguidilla de deterioro de la economía venezolana, ¿no? El segundo punto diferenciador es que Venezuela depende de petróleo. No tal vez al nivel en este momento del 95%, el que fue históricamente, está más cercano al 70-75%. El gobierno ha buscado tener ingresos por el oro, por los minerales, pero sigue siendo el petróleo el ingreso más importante del Estado venezolano. Y como lo ven ustedes en el gráfico, bueno, la producción viene cayendo brutalmente. Y además, esa es la materia prima que más ha caído en
en este periodo de pandemia, casi más de 60% la contracción del precio petrolero. Entonces, afectados en términos de producción, afectados en términos de precio. Fíjense nada más, esto es bajo la gestión de Maduro. Si usted toma la gestión de Maduro como base 100, implica que a lo largo de todo este periodo, pues la producción petrolera ha caído casi 70% en términos, digamos, de los últimos casi 7 años. No tiene precedentes la contracción de la producción petrolera. Eso implica, por supuesto, una merma considerable en el flujo de ingresos y ante un gobierno que no tiene, obviamente, ahorros o que no tiene desarrollados otros sectores, obviamente la crisis golpea con mucha más fuerza porque no hay estructuras de diversificación, ¿no? Si yo dependo de una sola cosa y eso se está afectando significativamente, entonces la caída es muy significativa, ¿no? Entonces ese es el segundo elemento. Acá lo pueden ver, esto es en términos de barriles, estos son los barriles que nosotros exportamos. La porción azul es lo que nos genera caja, es decir, son los barriles que se utilizan para importar lo que necesita el país, combustible, alimentos, medicinas principalmente. El resto son barriles que se exportan o bien para pagar deuda, o bien para cumplir con el convenio Petrocaribe y con Cuba, o bien para Rusia, ¿no? Lo rojo es Petrocaribe Cuba, lo naranja es China y lo verde es Rusia, ¿no? Entonces fíjense cómo hay una parte de nuestras exportaciones que aunque salen todos los días, no las cobramos. Y fíjense cómo la porción azul va descendiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Antes de llegar el COVID. Nosotros ya antes de llegar el COVID, solo 500.000 barriles o cerca de 500.000 barriles nos estaban aportando caja a Venezuela, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, pone la situación, digamos, bien difícil en términos de poder cumplir con esos compromisos de poder traer combustible. Por eso es que hay un problema grave con el combustible en Venezuela, de poder traer alimentos para las familias, de poder traer medicinas, ¿no? Es una expresión también de crisis social. Aquellas personas que están en posición vulnerable, que no tienen riqueza, no tienen activo, no tienen un trabajo bien remunerado, en estas condiciones obviamente les es muy difícil subsistir, y ese también es un factor que explica por qué sales de Venezuela a buscar algunas mejoras, ¿no? El tercer elemento, el tercer factor diferenciador, es que no tenemos ahorros. Ustedes habrán notado estas semanas que todos los países, desde los más desarrollados, con Estados Unidos a la cabeza, con la Unión Europea, Japón, hasta países emergentes, el Perú, Brasil, Colombia, e incluso la Argentina, etcétera, vienen ayudando a sus economías, inyectando dinero fresco, ¿no? Para evitar que la cuarentena, que el distanciamiento social, que la paralización de los sectores les perjudique. Bueno, en Venezuela no hay ahorro. Fíjense la caída tan significativa de los ingresos que nosotros estamos proyectando para este año, desde $26.000 millones, que fue el año pasado, a 6.500 millones de dólares. Nos pasamos, en 2018 fueron casi 36.000, luego 26.000 y luego 6.500 millones de dólares. Eso, por supuesto, lleva al Estado a una reducción brutal de sus gastos en divisas, desde 27 millardos,
16 millardos de dólares, apenas 4 millardos de dólares. Le digo más, si nosotros, digamos, queremos mantener las importaciones del año pasado, que ya eran críticas, pagarle a los rusos y a los chinos, con estos ingresos que tenemos acá, tenemos un faltante de más de 15.000 millones de dólares. Entonces, en otras palabras, Venezuela no tiene ahorros, más bien le faltan, para poder, digamos, diseñar programas que ayude a su economía, que ayude a sus ciudadanos, que ayude a sus empresas. Ese para mí es un elemento clarísimo que lo diferencia con toda la región. No hay espacio para política económica, que es la expresión técnica de llamar esto. No hay espacio por parte del gobierno. Y tampoco tenemos capacidad de acudir a, por ejemplo, el Fondo Monetario, que está ayudando a muchos países en este momento, bueno, por el gravísimo problema institucional, político que tiene Venezuela. Empecemos por decir que el Fondo Monetario no reconoce ningún gobierno en Venezuela. No reconoce ni a Maduro, no reconoce ni a Guaidó. Entonces, no tiene interlocutor con quien pueda hablar en estas condiciones. Entonces, ese es un gravísimo problema, ¿no? Si bien la economía venezolana tiene fuentes ilícitas, esto fue un cálculo que nosotros hicimos en 2018, casi 15.000 millones de actividades ligadas a muchas de ellas ilegales, oscuras, grises, a grupos de poder, digamos. Muchas de estas actividades también se han diluido y por supuesto que su capacidad de influir o de actuar sobre la economía también es limitada, ¿no? Y este es el cuarto y último factor. Venezuela padece una enfermedad que en este momento es rara. Pocos países en el siglo XXI la padecen. Creo que en este momento Venezuela es el único que la padece, que es la hiperinflación. ¿Qué implica la hiperinflación? Implica muchas cosas, pero para no extenderme demasiado, implica en esencia la destrucción de la moneda, en este caso de nuestro bolívar. Eso también hace que, bueno, si yo no tengo dólares para ayudar a mi gente, a mi país, a mis ciudadanos, bueno, imprimo mi moneda. Eso es lo que también han hecho muchos países. Lo ha hecho Colombia, lo ha hecho, digamos, Brasil. Están diseñando paquetes de estímulo en su moneda para ayudar a su economía. En Venezuela, al haber destruido la confianza en la moneda, cualquier expansión monetaria implica un alza brutal de la tasa de cambio. La gente lo que va a buscar es protegerse comprando dólares y un alza en los precios. Entonces es peor el remedio que la enfermedad. Nada más miren las tasas de inflación que está teniendo Venezuela. La verdad que esto no tiene comparación en la región. Es difícilmente la tasa de un mes en Venezuela se corresponde a la tasa de un año en cualquier país de la región. Venezuela por mes puede tener una tasa de 2 dígitos, cualquier país de la región tiene una tasa menos de 5% en un año, simplemente para que podamos comparar. Miren, por ejemplo, lo que ha pasado en las últimas semanas con todo y la cuarentena, cómo los precios en Venezuela se han disparado, lo pueden ver acá. Fíjense que hemos llegado en algunas semanas a tener inflación de 15% en una semana. Es decir, jueves contra jueves, que es que nosotros hacemos la métrica, ¿no? Jueves contra jueves. 15% de variación de los precios. Esto, por supuesto, genera una destrucción de poder adquisitivo, especialmente de la gente más pobre, de la gente que no tiene ahorros en dólares, que no tiene activos, e insisto, es un factor para entender por qué la gente se va de Venezuela. Cuando a mí muchas veces me preguntan, no entiendo cómo alguien sale caminando de Venezuela. Bueno, creo que es parte de esta realidad. Cuando ya tú te quedas sin condiciones para alimentarte, sin ingresos, no te queda de otra que intentar sobrevivir, aún
en esas condiciones de salidas tan adversas como la que tuvo o ha tenido Venezuela en meses previos, ¿no? Bueno, la situación de la industria muy golpeada. Aquí pueden ver entonces los ingresos de la familia. Fíjense que son irrisorios. Este es el poder de compra del salario en Venezuela, en dólares, salario en Venezuela, y en capacidad de compra en términos reales, casi cero. Entonces, en Venezuela se perdió el valor del trabajo. La mayoría de los venezolanos trabaja por su cuenta, le sale mucho mejor. La mayoría de los venezolanos tiene diferentes actividades, acá lo llamamos rebusque, porque es más rentable, más satisfactorio desde el punto de vista de la economía familiar que estar 8 horas diarias en una oficina. Incluso el poder de compra en dólares también se ha visto afectado. Lo que comprabas con $100 en enero del 2019, hoy representa más o menos $250, producto de las distorsiones que tiene esta economía. Y un factor clave que toca esta presentación, ¿no? Y para ir finalizando, el factor de las remesas. Era un elemento importante para las familias en Venezuela. Muchas familias dependían de esta ayuda, de esos familiares que estaban fuera. Fíjense cómo la barra azul es la métrica nuestra. Fíjense cómo eso ha venido subiendo a lo largo de los años. Prácticamente nosotros no considerábamos las remesas en Venezuela, no era algo relevante en la balanza de pago. Eso empezó a crecer hasta llegar a este punto máximo en nuestra estimación de 3.500 millones el año pasado, y para 2020 nuestra previsión es de 2.000 millones. Eso representa cerca de una caída del 42%, más del doble de lo que estima el Banco Mundial, que es la caída de las remesas a nivel global. ¿Por qué? Porque la mayoría de los venezolanos que están fuera están en empleos precarios, están en el sector servicios, que es uno de los más golpeados en esta coyuntura, ¿no? Entonces, bueno, es un poco la dinámica. Me voy a la parte final para no extenderme demasiado, que estamos esperando entonces en términos del desempeño de la economía. Bueno, una caída, la verdad que los números son muy negativos, una caída de 25%, como les dije, el año pasado caímos 40, ahora estamos cayendo 25%, una inflación que puede estar en el rango entre 12.000 y 15.000%. La gente que está fuera de Venezuela, este número es una barbaridad, no tiene comparación llegar a estos niveles de precio. Y por supuesto unos niveles de depreciación de la moneda tampoco vistos. Entonces, en conclusión, si muchos migrantes que están viendo su situación fuera de Venezuela caótica y están viniendo a Venezuela probablemente porque aquí tienen sus familias y aquí tienen un techo, no juzgo esa decisión, pero lo que les puedo decir es que el contexto económico al que se van a enfrentar en Venezuela es mucho más rudo que en cualquier otra parte, y que lamentablemente la economía en Venezuela está en unas condiciones muy precarias, de profundo deterioro, y es la peor economía en Latinoamérica en este momento, y la verdad que no me da ninguna alegría ni satisfacción decir eso, más bien siento una profunda tristeza y vergüenza, pero es la realidad, ¿no? Lo dejo hasta acá. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Drubal, por esa imagen que pintas de lo que está sucediendo en Venezuela. Me quedo con algo muy importante, ¿no? Estamos hablando de que a Venezuela lo agarra el COVID en una situación ya crítica, ¿no? Con preexistencias. Y eso es algo que a nosotros nos ha preocupado mucho también, ¿no? Estamos encontrando un país que ya de por sí contaba con una economía muy frágil, que ahora se ve frente a una cuarentena por una duración de tiempo que se ha vuelto prácticamente indefinida, ¿no? Y nos genera mucha preocupación no solo por los venezolanos que están allá, sino también por los venezolanos que han decidido migrar, ¿no? Algo que tú comentabas era por qué la gente decide migrar a pie, salir a pie caminando. Bueno, porque están buscando oportunidades, y ahora nos encontramos con que muchos de esos migrantes
se encuentran frente a una barrera en esas oportunidades, han perdido sus empleos, les está costando mucho generar ingresos y están tomando incluso algunos decisiones de regresar, ¿no? Por la falta de apoyo, falta de familiares, de amigos que puedan ayudarlos en estos momentos críticos. Algo que veo que es una coincidencia muy clara entre ambos casos es el tema de la informalidad laboral. La población venezolana en general, tanto en Venezuela como en la región, como quienes han migrado, se han incorporado o han pasado cada vez más a un sector laboral informal, ¿no? Eso implica una serie de desafíos, de consecuencias para el futuro. Yo creo que ahora podemos, la verdad que terminaste en una nota muy interesante, perfecta para hacer una transición a donde David, que nos va a comentar un poco sobre lo que ha sido el impacto del COVID sobre la población migrante y buscar esas conexiones con lo que es la situación que se vive en Venezuela, ¿no? Les recuerdo que pueden hacernos preguntas en el icono que tienen abajo, dice preguntas y respuestas. Al final de la presentación de David vamos a estar dando una ronda de preguntas y conversando un poco más con ambos a profundidad de sus presentaciones. David, muchas gracias. Te dejo la palabra. Gracias, Gustav. A ver, para confirmar si todos me escuchan bien, si lo pueden escribir porfa en el chat, que he tenido problemas con mi micrófono. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, un poco, mil gracias, Asdrúbal, por tu presentación. Con Asdrúbal hicimos un primer evento en diciembre que llamamos Venezuela Proactiva. Queríamos que él viniera presencialmente a visitarnos, pero por temas de imposiciones de visa de los países vecinos no pudo acompañarnos, pero bueno, por esta vía online sí podemos hacer este evento juntos. Aquí veo a varias personas conectadas, varios conocidos, gente incluso desde Alemania, España, varios en Perú, otros en Caracas. Un saludo a todos. Me alegra que nos acompañen en este pequeño webinar. Bueno, paso a nuestra presentación. A ver, un poco lo que queríamos contextualizar es cuál es la situación de los migrantes venezolanos en este contexto del COVID-19, del que tanto se habla. Voy a tratar de mantenerme breve porque es muchísima información y tratamos de hacerlo lo más simple posible. El primer punto es el desarrollo de la migración venezolana desde el 2015, cómo se ha desarrollado esta. Luego entraremos en esta migración en la actualidad. Haremos un énfasis en mercados laborales Colombia, Perú y Ecuador, que son los que han recibido los famosos caminantes, que son la población migrante más vulnerable. Luego entraremos en el impacto del coronavirus en esta población y por último linkearemos un poco lo que comentas, Asdrúbal, de cuál es la relación entre la economía venezolana y su migración. Empezamos en el 2015. Como bien ya vimos en la presentación anterior, 2013-2014 empieza la contracción de la economía venezolana. En este momento contábamos con tan solo 540.000 migrantes, alrededor de un 10% de la cantidad actual, y la mayoría de la migración se concentraba en Estados Unidos y en España. Es decir, recordemos que los primeros migrantes eran migrantes calificados que iban en búsqueda de mejores oportunidades. Y la migración en Latinoamérica, en Colombia habían varios venezolanos, pero en el resto de los países realmente era muy baja. Luego, a comienzos de 2016, la tendencia no cambia tanto, pero sí aumenta un poco la cantidad. Se suman hasta 677.000 migrantes, de los cuales siguen siendo Estados Unidos y España los que lideran la lista. Ahora veamos en la transición de este año, cuando entramos a 2017, principios de 2017 cambia esto radicalmente. Vemos como Colombia se sitúa de primero en la lista, según cifras oficiales, 600.000 migrantes y pasa a España y Estados Unidos. Y Chile sube también y recibe también mucha migración venezolana. Esta tendencia sigue creciendo cada vez mucho más. Ya, un momento, que estoy teniendo problemas con la cámara. A ver. ¿Pueden confirmarme si están viendo la pantalla?
Ok, perfecto. Perdón, que ahora sí. Sí, David, perdona que te interrumpa. A lo mejor lo pones ya, en modo presentación. Ahora sí, Perfecto. sí, perdón, ahora sí. Bueno, como bien decían, en 2018 esto cambia muchísimo. Tenemos 930.000 migrantes según cifras oficiales en Colombia, y también Perú eh, abre este famoso PTP, que es el permiso temporal de permanencia, y esto hace que muchísimos venezolanos vean la oportunidad de emigrar a este país también. Entonces cambia desde 2015 a 2018, los países receptores empiezan a ser países de la región, teniendo la mayoría de su población. En David, 2010, ¿sí? ¿podrías ir porfa hacia empezar desde el 2005 rápido para que se vea visualmente? Porque creo que es algo muy Ah, importante. ok, claro, claro. Bien, pues lo hago rápido para no perder mucho tiempo. 2015, como bien comentaba, España y Estados Unidos eran los países que mayor migración habían recibido, encabezan la lista. 2016 se mantiene la tendencia, pero va creciendo. Tenemos 670.000 migrantes. Pasamos a 2017, cuando se empieza a cambiar el tipo de migrante que es expulsado del país, y Colombia encabeza la lista con 600.000 personas. 2018 se fortalece esta tendencia, y entra Perú también en el juego, porque dan el PTP que permite a los venezolanos entrar, y entre 2018 y 2019 es el peor momento, digamos, en temas de crisis migratoria venezolana, y llegamos a 4.5 millones de migrantes. Luego en 2020 se estabiliza, entre comillas, un poco, uno por la restricción que hay de los países receptores que empiezan a imponer visas, y el otro porque, bueno, se empiezan a hacer estas liberaciones en la economía venezolana, y que les da un poco de oxígeno a la población local. Entonces nos encontramos en este momento, tenemos esta situación de migrantes venezolanos, nos vamos acercando, ya pasamos los 5 millones, quién sabe cuándo llegaremos a los 6, dadas las condiciones actuales. Estamos hablando de casi un 20% de la población total venezolana ha salido de su país, la mayoría concentrada aquí en la región andina, en Colombia, Ecuador, Perú y Chile. Luego otro par de países de Latinoamérica como Brasil y Argentina han recibido migrantes, y la migración que salió aproximadamente en 2015 en Estados Unidos y en España, que bueno, por las similitudes culturales han recibido muchos migrantes en Europa. Ahora contextualicemos estas cifras con la población de cada país. Si lo vemos en Colombia, por ejemplo, ya un 3.8% de toda la población, comparado con población colombiana con población migrante, son venezolanos. Uno puede decir, quizás esta cifra no parece tan alta, no parece tan grande, pero si lo ponemos en un contexto diferente, que lo que hay que tomar aquí en cuenta es la magnitud y el periodo de tiempo en el que entraron todos estos migrantes a los países receptores, por ejemplo, Colombia y Perú, y lo comparamos con cuánto incrementa normalmente la PEA, que es la población económicamente activa, es decir, toda persona mayor de 14 años que podría tener un trabajo o está en búsqueda de trabajo, cuánto incrementa en un año normal. En el caso de Colombia, entre 2017 y 2018 incrementó en 134.000 personas, y ese mismo año ingresaron 300.000 venezolanos al país. Es decir, prácticamente 3 veces más de lo que normalmente es un incremento de la población activa del mercado laboral, se lo sumas a los venezolanos. Ahora, para enfocarnos en los mercados laborales de estos 3 países que han acogido más de la mitad de la población migrante, un poco el contexto son países que bueno, no tienen niveles de formalidad muy altos, es decir, la mayoría de las personas viven del día a día y no cuentan con contratos formales. Sobre todo en el caso de Perú y Ecuador es bastante fuerte, en el que aquí 70% de la población no cuenta con un contrato laboral, y si vemos los sueldos promedios, no son realmente muy altos. Hay, claro, que como todo país en Latinoamérica, unos niveles de desigualdad bien altos, y si vemos incluso el caso de Ecuador, el sueldo promedio está por debajo de lo que establece el sueldo mínimo. O sea que el tamaño de la economía paralela y las restricciones laborales que pone la ley son cumplidas
muy, muy poco. Y esto en el caso de los migrantes es aún más fuerte. Si comparamos la población migrante venezolana en Colombia con la población local, un 90% de los migrantes en Colombia no cuentan con contrato formal, comparado con la mitad de los colombianos. ¿Qué pasa? Llegan todos estos venezolanos al país receptor, en este caso Colombia, que como vemos es una población relativamente educada, es decir, tiene un buen nivel académico. Si comparamos de hecho la población migrante de Colombia con su población local, 22% tienen educación universitaria y 12% de los colombianos tienen educación, o sea, casi el doble proporcionalmente. Pero ¿qué pasa? Todas estas personas con educación universitaria terminan subempleados, el famoso caso del ingeniero que está de taxista, del médico que está de mesero, entre otros. En Perú no es muy diferente. Tenemos también un 90% a nivel de informalidad en la población migrante venezolana. La educación universitaria también duplica en proporción en los migrantes venezolanos a la de los peruanos. Pero igual, como el mercado laboral de este país no estaba preparado para recibir a una población migrante tan fuerte y en tanta cantidad, terminan en el subempleo. Entonces, un poco la narrativa que hemos buscado siempre apoyar es que esta migración no solo tiene que verse como migración que va a tomar empleos o que va a consumir o que va a tomar del sistema de salud, sino que esta población que también demanda también es una oferta, es decir, también pone capital capital a la sociedad, también puede ser generador de trabajo. El problema es que esta transición tarda tiempo y dadas las condiciones de vulnerabilidad es muy difícil conseguir que un migrante venezolano que no tiene acceso a condiciones de financiamiento, por ejemplo, que no tiene un acceso al sistema de salud, que no tiene un apoyo familiar, consiga aprovechar esta condición de capital humano que demuestra por su nivel educativo. Entonces, en resumen, tenemos a una población muy vulnerable, de los cuales algunos están con permiso de estancia regular, pero otros se encuentran ya con solicitudes de refugio, porque si bien oficialmente no son refugiados, las condiciones en las que viven son como las de un refugiado. Viven en condiciones en las que se tienen que hacinar en espacios muy pequeños, muchísimas personas, y muchos de ellos, como vemos en Perú y en Colombia, no tienen acceso al sistema de salud o a algún tipo de seguro de salud. Ahora entramos en el famoso coronavirus. ¿Qué pasa ahora en este contexto, esta población vulnerable? ¿Cómo le afecta el tema de la cuarentena? Vale acotar que países desarrollados que tienen un sistema de salud quizás más desarrollado optaron por una cuarentena en un periodo más adelante. En el caso de Perú o países de la región, apenas empezaron a identificar casos de coronavirus, dijeron hay que poner la cuarentena para poder aplanar la curva, este famoso término, para que no colapsen los sistemas de salud de estos países que ya son bastante precarios. Entonces, en Perú, desde el 16 de marzo hay cuarentena, luego en Colombia y Ecuador desde el 25 de marzo, ya van para alrededor casi 2 meses que estamos en esta situación, y son meses en los que la población que vivía del día a día no podía generar ingresos. No solamente la población migrante venezolana se encuentra en esta condición, también hay muchas personas en Colombia, Ecuador y Perú que no podían generar estos ingresos, pero como bien comentabas, Drupal, anteriormente, estos países tenían un respaldo económico, tenían ahorros, tenían una espalda financiera de varios años que venían acumulando por el fisco, y ellos lanzaron paquetes en apoyo de la población más vulnerable. En el caso de Colombia, recibieron $60 3 millones de familias. En el caso de Ecuador, $120 950,000 familias. Y el caso de Perú, que es el que más inversión ha hecho a su población en este tema del coronavirus, un 75% de todos los hogares peruanos, que son los que no perciben ingresos en este periodo de cuarentena, han recibido un bono de aproximadamente $220. Claro que a la población migrante también hay apoyos de envíos de alimentos, hay iniciativas privadas, hay ONGs que están tratando de apoyarlos, pero para la magnitud del problema realmente terminan siendo muchos casos puntuales y el general no se está logrando solucionar. Hicimos una encuesta durante la cuarentena a los 3 países y le preguntamos cuál es su situación de empleo.
Aquí vemos que un 80% declara, si vemos las últimas dos líneas, que o se ha quedado sin trabajo, quiere decir que ya está desempleado y no sabe qué hacer cuando se reactive las actividades económicas después de la cuarentena, o está en su casa en este momento sin trabajar y no percibe ingresos. O sea que 80% de esta población no veía flujo de caja durante este periodo de cuarentena. Y luego le preguntamos qué tan abastecido está su hogar para los próximos días, es decir, ¿tienen alimentos para ese tiempo? Y lo vemos un 85%, muchísimas personas lo que dicen es, primero, no tienen dinero. Aquí vemos la primera opción es no están abastecidos y no tienen dinero, casi la mitad, una situación muy, muy crítica. Y luego otros que dicen, sí tenemos algo, pero necesitamos más y ya no tenemos dinero. Entonces, realmente, alrededor del 80% de la población que no estaba en capacidad de poder afrontar este periodo sin generar ingresos. También les preguntamos en el caso de Perú, que es un caso que quizás ya han visto bastante en las noticias, de gente desalojada por no pagar su alquiler, y más de la mitad, o la mitad declara que tiene riesgo de ser desalojado, incluso un 23% medio y un 16% es un riesgo bastante alto. Entonces, claro que es un tema crítico también para los gobiernos, en el caso de Perú, Colombia, Ecuador, que en el caso sean desalojados, esto controlarlo, que justamente lo que quieren es evitar la propagación del virus, lo que va a hacer es fomentarla. Ahora ya para finalizar, como bien mencionaba Asdrúbal, el envío de remesas ha caído. Aquí hacemos el ejemplo de Perú. Esto es data de final de 2018. Un 67% de los migrantes peruanos enviaba remesas a Venezuela, la mayoría entre 30 y 60 dólares, y ahora, como vemos, un 80% está sin dinero y sin capacidad de generar flujo. Estas remesas ya no las está enviando, lo cual también afecta a la economía venezolana. El último tema que quisiera compartir es, le preguntamos también ya no solo sobre su condición económica, sino entender un poco qué es lo que están sintiendo estos migrantes venezolanos ante esta situación. Y como pueden ver en el caso de la población migrante venezolana, lo que más dicen es tener preocupación y nerviosismo. O sea, se encuentran preocupados, impotentes, no saben muy bien cómo manejar la situación. Cuando lo comparamos con la población local peruana, las dos cosas por las que se más identificaban era esperanza y optimismo, de que sentían que iban a poder salir de esta, y la alegría por la unión familiar. Hay muchos venezolanos que se encuentran en este momento solos y han dejado a su familia dentro de Venezuela. Y esto ha indicado también muchos tienen la intención de retornar. Están en una deriva en la que ni el gobierno del país receptor los puede atender, ni el gobierno venezolano tiene la capacidad de atenderlos, y lo que sienten, lo único que les queda es tratar de volver a su país. Bueno, con esto finalizo mi presentación. Muchas gracias, David. Creo que es una imagen bien clara de lo que está sucediendo, no solo en Venezuela, sino ahora lo que viene a ser la situación de los migrantes venezolanos, ¿no? Como comentas, hay una serie, y aquí creo que se relaciona un poco con lo que comentaba Asdrúbal antes también, ¿no? Hay una serie de variables que exhiben, o sea, que ya existían antes de que llegara el coronavirus, que ponen a la población venezolana, tanto en Venezuela como afuera, en unas condiciones de vulnerabilidad más altas, ¿no? Hablabas ahí de la informalidad. El caso de Venezuela también ha habido una migración de trabajos formales a trabajos informales. Hablamos del tema de las calidades migratorias, del no poder acceder a servicios de salud por no tener el carnet de extranjería o el documento migratorio necesario para hacerlo. Entonces, existe una serie de condiciones que exhiben quizás la mayor vulnerabilidad de la población migrante comparado con las poblaciones locales, y que la hacen, por ende, entonces más susceptible a una crisis como la que estamos viviendo producto del coronavirus, ¿no? A mí me parece bien interesante lo que esto ha exhibido, ¿no? Ha puesto en evidencia todas estas vulnerabilidades estructurales que tenemos en Latinoamérica, siendo la informalidad, creo yo, una de las determinantes más fuertes sobre el impacto económico que han sufrido las poblaciones de nuestros países, ¿no? Muchas gracias entonces por esa presentación, y ahorita podemos pasar a unas preguntas, ¿no? Tenemos todavía algo de tiempo. Creo que hay varios temas que se conectan muy bien y que pueden ser atendidos quizás por ambos, ¿no?
nuevamente les recuerdo que tienen la opción de hacer preguntas en el icono que tienen abajo. Vamos a partir por un punto donde ambos cerraron, las remesas, ¿no? La economía venezolana se ha venido dolarizando significativamente en los últimos años. A mí me interesa saber cómo, o sea, qué es lo que podemos esperar en este periodo post-cuarentena respecto a lo que es el envío de remesas, tanto por parte de los migrantes como el rol que las remesas jugaban para la economía venezolana. ¿Cómo va a afectar esto la economía venezolana y de las familias que dependían de las remesas, ¿no? Asdrúbal, quizás empezamos contigo para ir entrando en este tema. Sí, fíjate, ¿no? Nosotros, como lo señalé en la presentación, estamos considerando una merma de más de 40% en el flujo de remesas a Venezuela, producto del impacto del COVID-19. Esto, por supuesto, tiene impacto directo en consumo. Hace entonces que el nivel de consumo en la economía o la caída del consumo venezolano, consumo privado, sea mayor. Es uno de los factores, no el único, pero es uno de los factores de por qué la previsión de caída de 25% este año. Nuestra previsión original era de 10% de contracción y bueno, ahora es de 25 y uno de los factores que explica esa subida o ese mayor nivel de caída es justamente la merma de las remesas. Así que tiene un efecto importante, sobre todo en familias muy pobres, en familias que utilizaban esa ayuda para compras de alimentos, compras de medicina. También creo que hay una población de adultos mayores que puede quedar en una posición de vulnerabilidad, de niños, es decir, hay una población que probablemente no se puede insertar al mercado de trabajo con todas las dificultades que tiene Venezuela, porque o son adultos mayores o son niños y ya sus condiciones para trabajar obviamente son muy precarias y que dependían de la ayuda de estas remesas. Otro tema importante es que nosotros hemos detectado por otras investigaciones, es que las remesas no son solo monetarias, sino que también venían vía bienes, es decir, muchos migrantes, sobre todo los de Estados Unidos, es una realidad más de Estados Unidos y de Europa en parte, que mandaban eran mercados a través de los famosos door to door, y también entonces esto puede verse afectado. Les salía más barato comprar insumos, alimentos y mandárselos a su familia a través de una empresa de delivery que mandarle dinero. También esto puede verse afectado si esos migrantes ahora están en una situación o bien de empleo precario o bien de desempleo, ¿no? Entonces, por donde lo mires, el efecto es adverso. Creo que también va a tener un efecto en el circulante de divisas que ocurría en la economía venezolana. No todas las divisas que circulan en Venezuela vienen por remesas. Yo siempre he criticado esa posición. He criticado los extremos. Hay quien dice que todo es remesa, hay quien dice que todo es narcotráfico, ilegalidad. No es así. Recordemos que Venezuela es un país petrolero, un país que vivió periodos de bonanza en el pasado que permitió que un número importante de venezolanos acumularan activos y ahora esos venezolanos están gastando una fracción de esos activos en Venezuela a través de dólares. Entonces el circulante de dólares viene de diferentes vías, ¿no? Viene de vías legales e ilegales, pero obviamente la caída de las remesas impacta ese punto. Aquí hay un punto que nos están preguntando por acá que creo que podemos meterlo de una vez. Están preguntando cómo funciona el envío de remesas, ¿no? Porque como sabemos no es fácil enviar dinero a Venezuela en el sentido de que no se pueden enviar dólares tan fácilmente. La economía, si bien se ha dolarizado, ha sido una dolarización más informal hasta cierto punto. Entonces preguntan cómo sucede este envío, ¿no? Nosotros hemos visto muchos casos acá en Perú que bueno, surgen organizaciones semi-informales que básicamente se encargan o sea, se les entregan dólares acá y un amigo familiar o el socio en Venezuela entrega bolívares desde sus cuentas. Entonces no sé qué más nos puedes comentar tú sobre cómo está llegando, bajo qué canales están llegando estas remesas a Venezuela, Drubel. Mira, están llegando efectivamente bajo canales informales, de la vía que tú mencionas, efectivamente, ciertos grupos, ciertas
organizaciones que hay en los diferentes países. Eh, sí está, eso es más que todo para la región andina. En el caso de Colombia hay un mercado bien activo en la frontera, y adicionalmente hemos detectado que hay envíos a través de las personas que pasan de Venezuela a Colombia indistintamente, traen dinero en efectivo de migrantes, o sea que eso también es un universo importante. Y en el caso de economías más sofisticadas, como la economía americana, canadiense y europea, el envío de remesas sí está funcionando a través de estructuras de transferencia. De hecho, el grueso de las remesas, más del 90% de los dólares del circulante de remesas no llega a Venezuela, se queda afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Yo tengo un familiar acá, vendo unos dólares, esos dólares pasan de mi cuenta en Estados Unidos, por ejemplo, a otra cuenta en Estados Unidos, y mi familiar recibe es equivalente en bolívares acá. Los dólares se quedaron afuera, pero hay una contrapartida en consumo interno. Entonces hay diferentes modalidades, entre más sofisticadas y menos sofisticadas, pero todas son vehículos y todas obviamente se van a ver afectadas por esta coyuntura. David, nos preguntan por la situación de los migrantes en Perú, y podemos ampliarlo un poco a quizás por los países donde lo hemos venido estudiando, Colombia, Ecuador, a mediano y corto plazo, ¿no? ¿Cómo se ve cómo se va a ver la cuestión? Hemos visto algunas cosas relacionadas a lo que va a ser la reactivación económica. Sabemos que según las encuestas que hemos realizado, por lo menos en Perú, alrededor de la mitad de los migrantes podría tener quizás un trabajo al que retornar después de la cuarentena. Vemos una porción importante que está insegura, que no lo sabe. Vemos una porción importante que no tendría ningún trabajo. ¿Cómo se vería este retorno al empleo, y cuál sería cómo se podría percibir esta situación de los migrantes en el corto y mediano plazo? Sí, es bueno, una buena pregunta. Realmente, como vemos, la situación es compleja. Es compleja porque un migrante en este momento puede sentir que no le quedan ni opciones, no tiene hacia dónde ir, por eso el sentimiento de impotencia. Eh, un punto clave que yo creo que le ha pasado no solamente a los migrantes, y no solamente a las personas, sino a todo el mundo, es que hay que pensar en reinventarse, hay que pensar un poco en el contexto, en qué está pasando, en qué está en nuestras manos, porque si bien se deben fomentar apoyos de ayuda internacional y de gobierno que apoyen a esta población vulnerable, también un poco qué pueden hacer ellos. Ahora, bueno, en estos momentos difíciles hay que tratar de aguantar, ser pacientes, tratar de planificarse lo mejor posible. En un momento de reactivación económica, en el caso de Perú, que ya estamos esperando que se reactiven los primeros sectores este lunes, es ver cuáles son los sectores que van a tener una capacidad de reactivación más rápida y quizás enfocar las fuerzas laborales o tratar de emplearse en esta línea, ¿no? Eh, pero hay que tratar de ser previsivos, tratar de planificarse lo mejor posible. Y ahora que estamos ya en la última fase, estamos ya tratando de salir de esta cuarentena, tratar de aprovechar esta ola de reactivación lo mejor posible en el caso de la migración. Luego también quería comentar respecto a la próxima pregunta que hacen sobre las ayudas. Que Kervin Briceño comenta, están ofreciendo algunas oficinas de cooperación internacional, ¿qué estadísticas hay? Bueno, lo que sabemos es que en los paquetes que hacen los gobiernos, tanto Colombia, Perú como Ecuador, se hacen a la población masiva de kits de alimentos, y al final los que terminan de entregar estos son los gobiernos locales o los gobiernos regionales. Y durante la entrega hemos experimentado que quizás no le termina de llegar esto a la población migrante venezolana, lo cual es un problema. Hay iniciativas privadas, por ejemplo, aquí la Embajada en Perú hizo un censo de vulnerabilidad que recolectó información de 200.000 personas, de los cuales alrededor de 60.000 son muy vulnerables, y estos se están tratando de atender caso por caso. Pero una ayuda masiva general a toda la población migrante no ha llegado, sino casos puntuales. Podemos dar ahí quizás un par de ejemplos. La operación que está coordinando la Embajada de Venezuela en Perú acá, con varias ONGs, ha atendido ya casi 10.000 personas, si no me equivoco, cosa que es algo bastante sustancial, pero bueno, cuando vemos la magnitud se requiere de mucho más apoyo ahí, ¿no? Sabemos también que
Eh, Sabemos también que han habido algunos proyectos de la cooperación internacional que han atendido alrededor de 5.000 personas en Perú, pero bueno, nuevamente se están quedando cortos, ¿no? Ahorita supuestamente hay una reapertura de las conversaciones entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la comunidad internacional para crear algo más sistemático, ¿no? Vamos a ver en qué deriva eso. A mí me gustaría pasar un poco, hay muchas preguntas relacionadas al tema del retorno, ¿no? ¿Cómo se vería este retorno? Entendiendo que, como comentas, Asdrúbal, la situación en Venezuela no es muy optimista, es difícil verlo de una manera optimista, las oportunidades de empleo que pueden esperar allá son limitadas, también estamos hablando de una economía informal, ¿no? La mayoría de los migrantes que tienen una intención de retorno es un número que se ha venido volviendo significativo, tienen una intención de retorno porque no tienen las redes de apoyo, no tienen los familiares, no tienen los amigos acá, ¿no? Que puedan sostenerlos en estos momentos de dificultad económica. Vamos a hacer dos preguntas por este lado, ¿no? ¿Cómo se pueden ver los canales de retorno? Una primera pregunta corresponde a cómo regresaría esta gente, ¿no? Sabemos que los vuelos humanitarios no están funcionando, puede que salga uno que otro, pero es una cantidad muy limitada, implican un costo significativo para los países receptores de migrantes, implican un costo significativo para Venezuela. Entonces, la mayoría de los migrantes estaría retornando probablemente a pie. Y estamos viendo que esto es un tema bien complejo porque pone riesgos de salud y depende de una articulación entre los países receptores, ¿no? Entre el camino, Perú, Ecuador, Colombia. David, ¿cómo ves tú la parte de cómo se puede ver este canal de retorno? Y Asdrúbal, pasamos entonces a qué le espera a los migrantes que están retornando en Venezuela. Muy bien, como bien comentas, el tema del retorno es bien complejo. Digamos, lo normal sería a través de canales formales, vía terrestre o vía aérea, y es prácticamente imposible en este contexto. Y ya hemos visto casos muy críticos también de gente desde Colombia que salen en grupos grandes, de hasta 200 personas caminando y se acercan a la frontera para tratar de retornar. Y bien hay varios casos puntuales también de gobiernos locales que están apoyando a organizar medios de transporte para estas personas que están intentando retornar. Pero la verdad, como lo hemos evaluado, un retorno masivo de esta población no va a ser posible hasta que las fronteras estén de nuevo abiertas y hasta que se normalice la situación. Ahora, ¿qué pasa? De aquí hasta que esto sea posible, probablemente antes las economías locales van a estar ya activas de nuevo y la población migrante va a poder estar generando el flujo que normalmente estaba generando. Entonces es un poco complicado en este contexto que están todos encerrados en la cuarentena, el retorno es difícil y en el momento que un retorno sea más factible, ya sus condiciones van a empezar a reactivarse de nuevo y se repensará el tema del retorno. Yo creo que un tema importante es ver que quizás lo puede responder mejor Asdrúbal es si estas personas realmente vuelven, ¿qué les espera en este momento en Venezuela, ¿no? ¿Cuál sería en el mercado laboral, qué oportunidades tendrían ellos? Y ahí te sumas, Rubal, un pedacito más a la pregunta, que es, si muchos de estos migrantes estarían retornando para volver a salir, ¿no? Si es un retorno temporal. Es algo que hemos visto que puede ser el caso, entonces, ¿cómo lo percibes tú? Sí, varias cosas, ¿no? Yo soy un poco más pesimista que David. Yo creo que al final las condiciones de las economías latinoamericanas no van a tener un ritmo de recuperación tan rápido, sobre todo porque son estructuras mucho más débiles. Una vez que tú entras en una fase de desempleo agudo, que eso se revierta rápidamente en el corto plazo, la capacidad de absorción de eso es muy limitado, además de la precariedad de servicios, el impacto que pueda tener el problema de materias primas que son claves para la economía de Latinoamérica y ni hablar de las debilidades de lo que son las estructuras de salud y etcétera en la región. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que no necesariamente se levanta la cuarentena y las economías de Latinoamérica van a entrar en una fase expansiva. Por supuesto que están en otra fase diferente de Venezuela, pero van a tener problemas
digamos, importante, y creo que el desempleo va a seguir siendo representativo. Esto pone obviamente a los migrantes venezolanos en una situación de muchísima vulnerabilidad. Yo creo que obviamente no todo el mundo se va a venir. Me preocupa entonces que esos migrantes entren en estructuras muy precarias donde se queden, digamos, en manos de redes ligadas a prostitución, a trata ilegal, a actividades ilícitas, delincuencia, con todo lo que eso implica, trata de personas. Lamentablemente, esa es una realidad, sobre todo de los migrantes menos calificados y más pobres, y especialmente mujeres y personas jóvenes y niños. Y ahí es clave entonces, a través de ciertas organizaciones de la región, trabajar estos temas, y a través incluso de las autoridades de gobierno que están en los diferentes países, buscar algún tipo de coordinación, sobre todo en el caso de las autoridades que designó Guaidó. Digo que estas porque son las reconocidas internacionalmente, y también con agencias de la ONU, ¿no? O de organismos regionales como la OEA, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF. Hay que buscar establecer soluciones que ayuden a estas personas que van a estar en una posición de mucha vulnerabilidad. Los que lleguen a Venezuela, obviamente, yo creo que vienen principalmente por la red de apoyo familiar, por aquel famoso dicho de que estás en tu propia casa, por tener un techo, que creo que es un tema importante para entender por qué mucha gente se está regresando. Usted puede estar en unas condiciones muy precarias, pero por lo menos tiene dónde dormir, y eso condiciona probablemente la vuelta. Si no tienes para pagar un alquiler, prefieres pasar hambre, perdónenme la expresión tan ruda, en tu propio país donde tienes un techo. Entonces, ese es un punto importante, pero efectivamente, sin capacidad de generar nuevos ingresos, si traen algunos ahorros, en el caso que los trajeran, que creo que debe ser mínimo, pues se acaba muy, muy rápido. Así que eso le mete mayor presión al clima de tensión social que vive Venezuela, ¿no? Y el otro tema que allí es importante es entender lo que tú señalabas, que probablemente mucha de esta gente venga, está acá mientras piensa, como lo señalaba David, bueno, si las condiciones cambian, mejora, yo me vuelvo ahí. Eso probablemente va a ocurrir, y bueno, dependerá mucho de las expectativas y de la capacidad de recuperación de la región, para que entonces alguien que se esté regresando o que ya se haya regresado decida volver a salir. Déjame agarrar aquí una última pregunta para cerrar. Nos preguntan, vamos a combinarlo para poder atender lo mejor posible, lo máximo posible. ¿Cuál es el probable mejor escenario para los migrantes, quedarse o regresar? Yo creo que esto es algo que tiene varias variables. Yo soy alguien bien optimista en esto, por cierto. Yo creo que este tipo de situaciones, de crisis, de tensión, abren una oportunidad bien interesante para cambios estructurales también, ¿no? Entonces, yo veo en el Perú existían muchas barreras para un ingreso, o existen muchas barreras para un ingreso al mercado formal por parte de los migrantes. Quizás situaciones como estas, donde se está fomentando o donde se puso en evidencia el peligro de la informalidad, se podrían abrir algunos canales para esto, ¿no? Yo creo que depende mucho de con qué camino queremos agarrar para salir de esta situación. Si vamos a hacer más nacionalismo, si vamos a cerrarnos, o si vamos a tomar esto como una crisis que afecta a todo el mundo y por ende podemos buscar soluciones conjuntas. Pero sí, la pregunta va un poco hacia eso, o sea, ¿qué sería mejor, no? ¿Regresar o quedarme? Yo creo que realmente es mejor quedarse, a menos que estés en una situación increíblemente crítica donde tengas que recurrir a juro a tus familiares y a tus amigos en Venezuela. Y yo quisiera combinar esto un poco, esto lo podemos responder bien directamente, y combinarlo un poco con el tema de la pérdida de capital humano. A mí, eso es algo que a mí me preocupa mucho en el mediano y largo plazo en Venezuela y sobre la población venezolana, y quería ver un poco cuáles eran sus impresiones, porque como hemos comentado, en ambos casos hay un paso fuerte a la informalidad, ¿no? Venezolanos profesionales, etcétera, terminando en el subempleo, en empleos informales, trabajadores independientes, etcétera, tanto en Venezuela como en el exterior.
Y eso es algo que puede pauperizar este capital humano, ¿no? O sea, puede hacer que se vaya perdiendo en el plazo. No sé si tienen un par de comentarios sobre eso. Entonces, vamos a esos dos puntos. Pérdida de capital humano y mejor escenario para migrantes, quedarse o regresar. David, si Eh, quieres, empieza tú. Sí, en el caso, bueno, entro un poco y me mantengo breve sobre el escenario de quedarse o regresarse. Me cuesta dar una respuesta general porque creo que hay que evaluarlo mucho caso por caso. Es decir, tienes realmente, como bien decías, Drupal, un techo, una familia que te va a recibir en Venezuela, pero bajo el contexto que el salario mínimo está alrededor de los $4 al mes, es mejor esa situación para ti, o estar como migrante, quizás desatendido en una situación de vulnerabilidad muy alta, pero con la posible capacidad de generar un poco más de ingresos. Entonces creo que es un trade-off que cada persona tiene que evaluar dependiendo de su situación. Con el tema de la pérdida de capital humano, ese es uno de los mayores problemas como bien mencionas, que tiene esta migración, que como había presentado antes, es una migración que estudió, o sea, más de 20% y en el caso de Perú más de 30% son personas con un título académico, pero si pasan 5 años, 6 años trabajando en la informalidad y no ejercen su profesión, ese capital humano en el tiempo se desactualiza, o sea, no van a estar en capacidad luego de 6 años, por más que te hayas graduado de ingeniero, de insertarte en un trabajo como ingeniero. Nosotros en Perú habíamos hecho el cálculo y siempre tomamos el cálculo que el capital humano, esta población venezolana migrante que llegó a Perú, si lo inviertes en educación, sería más o menos la misma cantidad o el doble, perdón, de uno de los proyectos mineros más grandes de todo el país. Es decir, en términos monetarios es mucha, pero si no se inserta de una manera inteligente en los próximos años, va a ser un golpe muy fuerte y se va a perder este capital. Sí, mira, yo lo que te quería, coincido con David, yo no me atrevo a recomendarle a nadie que se vaya o que se quede, creo que es una particular, cada caso es único y es particular. Si tienes ahorro, si a lo mejor tienes una cierta preparación, ciertas redes de apoyo en el país donde ya llegas, donde estás, probablemente puedes soportar y puedes quedarte. Pero si estás prácticamente en situación de indigencia, perdiste tu casa y no tienes ninguna red de apoyo, ¿en qué condiciones te puedes quedar? ¿No? Entonces, son casos cada caso es particular, para dar una respuesta global por esto. Lo ideal obviamente es aguantar y quedarte porque ya tú tomaste la decisión de salir. Pero, insisto, hay unas particularidades que corresponde mirar. Con respecto al tema capital humano, mira, varias aristas, tanto desde la perspectiva del país receptor como desde Venezuela. En este último punto es terrible lo que nosotros estamos perdiendo y eso nos va a pasar factura en lo que pueda ser la recuperación de Venezuela el día que entremos en una transición política, porque bueno, la cantidad de médicos que se han ido, la cantidad de ingenieros, la cantidad de profesores, tanto de educación primaria, secundaria como universitaria, en otras palabras, la cantidad de profesionales que se han ido es muy grande. Una vez que tú haces vida fuera y sobre todo cuando ya incluso formas familias, las probabilidades de regreso son mínimas. Y eso entonces tiene un impacto fuerte en términos de choques de productividad, de eficiencia, que hoy no lo vemos porque estamos inmersos en una profunda crisis, pero el día de mañana, cuando empecemos a resolver los desequilibrios, obviamente va a aflorar y vamos a tener déficit y vamos a tener que diseñar programas para atraer gente, no solamente venezolanos, sino incluso de otras nacionalidades que nos apoyen y nos ayuden en estos déficits que vamos a tener. Y en el caso de los países receptores, bueno, es positivo, pero también está ocurriendo que muchos de estos migrantes terminan haciendo el trabajo que los ciudadanos de esos países no quieran hacer y no quieren hacer, y coincido con David, entonces, bueno, empiezas a perder tus experticias, porque hablemos sobre todo en países con altos grados de desarrollo, los Estados Unidos, Europa, un ingeniero, un profesor, un profesional se va y termina trabajando como mesero o en un campo o en una fábrica de carne,
Entonces, al final, las experticias que adquirió las va perdiendo porque es el único trabajo que puede conseguir en ese país. Entonces, tiene diferentes aristas. Por supuesto, tiene una arista desde la perspectiva país, tiene una arista personal. A lo mejor es muy frustrante para esa persona, pero termina digamos, consolándose porque tiene un buen nivel de ingreso que le permite mantenerse él y mantenerse su familia, a pesar del sacrificio de perder, bueno, de trabajar en lo que es su área de expertise. Entonces ahí hay diferentes elementos. Yo he visto 3 estudios bastante serios de este tema. Uno, por supuesto, del BBVA que ustedes conocen en Perú, otro del Banco de la República de Colombia, y otro de una ONG en los Estados Unidos, donde efectivamente los migrantes venezolanos de alta calificación han significado un choque positivo para las economías de esos países, y en el caso de la Florida, pues ha sido bastante positivo, en el caso de los Estados Unidos. Yo ahí coincido, ¿no? De hecho, la última publicación que hizo el FMI al respecto hablaba de un aporte relativamente significativo al PIB de los países receptores en la región. Y yo creo que no solo eso, sino que abre una oportunidad, porque quiero cerrar quizás en una nota un poco más positiva, ¿no? Hemos tenido unos temas bien densos y bien complejos. Yo creo que toda esta situación o el impacto regional que ha tenido la crisis económica y social y humanitaria en Venezuela puede abrir una puerta para una especie de integración regional quizás más fuerte a futuro, ¿no? Ya tenemos más de 5 millones de venezolanos fuera, de los cuales alrededor de 4 millones están en la región. Entonces puede abrir canales para una integración mayor a futuro, ¿no? Quizás les pediría a los dos un cierre de 30 segundos, quizás con una nota un poco más positiva, optimista, para dar cierre al seminario. Creo que la conversación ha estado realmente muy buena. Entonces, para ver, David, si empiezas tú. No, bueno, primero darle las gracias a todos por asistir. Se alargó un poco el webinar, yo creo que se tocaron temas muy interesantes. Muchas gracias a Asdrúbal por haber participado. Creo que es muy interesante siempre contextualizar todo el panorama, desde las personas que están en Venezuela y la economía venezolana, y esta población migrante que ha salido, que si bien no está físicamente dentro de Venezuela, también están conectados de alguna manera con el país. Y como bien dices, bueno, de cada crisis siempre salen oportunidades interesantes. Lo importante es tratar de identificarlas para sacar el mayor provecho de estas. Y eso es, creo que lo que tienen que hacer tanto la migración venezolana como las personas que están en Venezuela. Ahora, una vez que tienes poco que perder, hay mucho espacio y mucha cancha para crecer. Sí, en mi caso lo que diría es, mira, yo creo que lo importante es entender dónde estamos, los retos que enfrentamos, y que organizaciones como ustedes y otras tantas que están ayudando y dando apoyo a los migrantes alrededor del mundo puedan construir herramientas, estrategias para ayudar, para que de alguna manera se generen mecanismos que, bueno, funcionen como una especie de protección en este contexto, también para que se fluya información. Los estudios que ustedes hacen son bien importantes para entender la realidad. No es lo mismo un migrante en Perú que un migrante en España o que un migrante en los Estados Unidos. Y entonces, en la medida que podamos tener acceso a información de calidad sobre la situación de cada uno de ellos, podremos diseñar mejores herramientas para ayudarles en este proceso tan rudo que les ha tocado vivir, porque a nadie puede estar contento de tener que dejar su país o de trabajar en lo que no le gusta y tener que irse por unas condiciones adversas que en cierta forma tú no controlas o no dependen de ti. Correcto. Muchísimas gracias a Asdrúbal, David, por las ponencias, por la participación, por los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Creo que ha sido una conversación bien interesante.
Como comentas, Adrúbal, buscamos justamente eso, ¿no? Generar, desde Equilibrium Sende se busca generar información, se busca generar data, investigación que pueda permitir el diseño de soluciones, políticas públicas eficientes para atender tanto a los migrantes como a la población en Venezuela y fomentar esa integración regional. Y desde CABEMPE justamente se busca ser el brazo de apoyo, articulador de los empresarios venezolanos, emprendedores venezolanos en Perú y crear canales justamente para un crecimiento conjunto comercial, privado, entre Venezuela, Perú y la región. Muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto de Equilibrium Sende como CABEMPE. Estamos en todos lados. Muchas gracias a todos. Que tengan un buen día. Hasta luego.